Recomiendo que estamos aquí en el Sanatorio de Santa Fe y en este caso con la nutricionista, con María Emilia Antille. ¿Cómo estás, Mame? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bueno. Mame, en tiempos de coronavirus, de cuarentena en la que estamos viviendo, digo, cuando charlábamos en estos días para arreglar esta nota, digo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se recomienda? Digo, desde nuestros hijos, tengo mi hijo más chico que tiene 8 años, a los adolescentes, tengo uno de 18, a nosotros que tenemos 30 y yo tengo 36, para cumplir 37, a los que tienen 50, a los que son más grandes, ya como si fueran abuelos. Digo, ¿cómo hacemos con la alimentación en tiempos en los cuales estamos prácticamente encerrados, digo, en cuarentena, digo? ¿Cómo alimentarnos? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Digo, en cuales seguramente después de cuando nos pesemos, el que hace las cosas bien no tendría que aumentar mucho y el que le hace un poquito más mal tendría que aumentar un poco más. Bueno, a ver, para arrancar, casi todos vamos a tener menos gasto calórico. La mayoría de la gente, por una cuestión de que tenemos menos actividad. No solo es la actividad física que hacemos diariamente, sino también las actividades diarias del salir, a estar en movimiento, hacer cosas que bueno, ahora en casa estamos mucho tiempo quietos, acostados, sentados, sin nada de movimiento. Entonces, eso también es importante tener en cuenta para adaptar lo que nosotros tenemos que comer. Claro. Porque tendríamos que comer un poquito, hasta un poquito menos. Decir, tenemos que, y eso me falta decir, readaptar nuestras comidas, digo, ¿no? Readaptar un poco las cantidades, cuidar eso, y sobre todo la calidad. Bueno, hay mucha gente que le pasa por ahí lo contrario, porque ahora se puso súper de moda todas estas clases en vivo, claro, de las redes sociales, de Zumba, de mucha actividad, y hay gente que me escribe y me dice, la verdad es que me siento que estoy entrenando más que antes. Pero bueno, no, también es, digamos, toda la actividad diaria que uno tiene. Entonces, bueno, hay que adaptar un poco lo que uno consume, las cantidades y sobre todo cuidar mucho la calidad. Porque en casa nos empezamos a aburrir y cuando nos empezamos a aburrir empezamos a comer lo que hay, sin distinguir si es dulce, salado, la famosa ansiedad que nos agarra. Sí, o el mismo aburrimiento, te digo. Aburrimiento, ansiedad, yo lo llamo lo que es el hambre emocional, comer por hambre emocional, que en verdad no es hambre real lo que tenemos, sino es hambre emocional. Bueno, cosas importantes y tips para tener en cuenta en esos momentos. Primero, no tener en tu casa cosas que te tienten mucho y que sepas que vos no puedas manejar y controlar. Porque si yo tengo masitas dulces, chocolates, helados, y en un ataque de ansiedad, de tristeza, y voy a ir y me lo voy a comer. Entonces, no lo tengamos al alcance, porque hoy no estamos saliendo a cada rato a ir a comprar o llamar y pedir, es un poquito más complicado, entonces tenemos lo que comemos. Entonces, si nosotros nos aseguramos en nuestra alacena de casa tener alimentos saludables y sanos, bueno, es más fácil que por lo menos podamos mantener una buena calidad de cosas. Entonces, en ese momento elegir una fruta, qué sé yo, algunos cereales, depende del gusto de cada uno. Y para las comidas, que por recién hablabas de la reducción de las comidas, digo, también bueno, es importante, digo, de agregarle, digo, más verdura, más verde, digo, a lo que son las mismas comidas que comemos, ya sea a mediodía o a la noche, digo. Cambiemos la forma del plato. Nosotros en nuestro plato tiene que haber, en la mitad del plato por lo menos, que haya más alimentos que nos den saciedad, que tengan mucha fibra, que haya muchos vegetales, que haya frutas con cáscara, que haya legumbres, lentejas, que haya choclo, que son alimentos que tienen mucha fibra y que nos van a dar más saciedad. Porque si nosotros comemos solamente un pollo con arroz blanco o solo fideos, son alimentos que al ratito probablemente tengamos hambre de nuevo porque no nos aportan nada de fibra, no nos genera saciedad. Entonces, a la hora y media, 2 horas,
vamos a volver a tener hambre y vamos a volver a incorporar alimentos. Entonces, cambiemos la distribución del plato, capaz que el plato en tamaño termina siendo igual, pero lo que va a cambiar son los alimentos que ocupan más volumen en el plato. Entonces, que ocupen más volumen las frutas, que ocupen más volumen las verduras, sobre todo las verduras de hoja, muchas ensaladas. Podemos aprovechar también en esta etapa que a mucha gente le pasa por ahí, incursionar un poco en la cocina y hacer cosas nuevas que quizás cuando estamos muy ocupados en la vida diaria con las rutinas no tenemos tiempo. Y siempre está esto de no tengo tiempo para cocinar, no puedo prepararme. Bueno, ahora el tiempo la mayoría de la gente lo tiene. Tenemos más tiempo, tenemos más disponibilidad, entonces está bueno que empecemos a incursionar un poco y a hacer cosas nuevas, a buscar recetas, a preparar, a organizarnos, cocinar y ya organizarnos y dejarnos preparadas ciertas cosas en el freezer para después cuando no tengamos tiempo sacarlos. Hay que ver siempre como el lado positivo. De las cosas, claro. Después hay que, me la dejé picando porque ayer hablaba con una persona que tenemos en común, Lucio, y hablábamos y él me comentaba, porque hice el otro día un budín con harina de mandioca, por ejemplo. Digo, y justo le comentaba que iba a charlar con vos. Digo, está bueno eso, digo, y que tenemos tiempo ahora de buscar otras recetas. Tal vez me dice, mirá, en vez de hacerlo con harina, que lo haces con avena, un budín, dice que te va a generar más saciedad. Dice que el otro que tal vez te comes 10, 15 masitas contra el otro que son mucho más pesadas y te vas a generar que no comas tanto. Dice. Totalmente, ir a la dietética y animarse a comprar harina integral, avena, frutos secos. Bueno, hay un montón de qué sé yo, quinoa, garbanzos, cosas que por ahí la mayoría de la población no consume diariamente porque muchas veces no sabes ni cómo cocinarlo y como mucho te va a salir mal. Los otros días, bueno, viste, uno siempre sube a las redes sociales como todo lo lindo. Claro, sí, sí. Los otros días hice una torta de limón que me salió horrible. O sea, quedó fea, no la comimos así como la armé, la tuvimos que tirar. Pero bueno, digo, también esto de recalcar que a veces puede salir mal y bueno, no pasa nada. Hacemos otro intento y volvemos a probar, a ver en qué me equivoqué, qué le puedo modificar, qué me quedó mal, la textura, el sabor. Bueno, probar, incursionar un poco. A ver, cuento una infidencia, yo estoy acostumbrado a cuando me levanto que como, me tomo un café, lo como con tostadas, tostada de gluten, me gusta comer, con semillas, dulce. Y este último tiempo cambié las tostadas por manzana. Entonces, por ejemplo, como mantequilla de maní y en vez de usar una tostada le pongo una manzana roja, verde, amarilla que me dio el verdulero, digo, y cambio con eso. Y cambio mucho la fruta, digo, y voy variando eso y como eso. Sí, totalmente. Que me llena, tal vez a las 2 horas tengo ganas de comer algo nuevo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? También de generar que tu organismo también esté en constante movimiento también. Y también, Maxi, aprender a escuchar el cuerpo y empezar a conectarnos un poco más con nosotros y con las sensaciones que nos pasan. Digo, bueno, a ver, estoy aburrido, ¿cómo? No, pará. La comida no tiene nada que ver, ni te va a hacer divertirte. Porque en el momento te da una sensación de satisfacción, claro, porque estás comiendo algo rico, pero después no. Porque después viene lo que es, uy, ¿por qué comí tanto? Claro. No tendría que haber comido esto, me siento mal porque subí de peso. Entonces las personas que por ahí, bueno, se quieren mantener un poquito mejor en el peso o que no tienen que subir, si tienen balanza, está bueno que vayan registrando los pesos. No te digo todos los días pesarte, pero llevar un control. Porque yo no quiero volver a correr dentro de 2, 3 semanas y estar 5 kilos arriba. Sí, sí. O porque me voy a querer morir. Claro, o ponerme el traje para ir a trabajar porque no estoy yendo y que no me prenda el botón. Entonces, después empieza esta sensación de culpa. Entonces digo, bueno, también cuidarse y conectarse con uno mismo también no es toda una cuestión de peso, pero conectarse con uno mismo y decir, me escucho, sé lo que me pasa. A ver, tengo ansiedad. ¿Por qué tengo ansiedad? Estoy aburrida. Bueno, ¿cuál es la solución? Porque comer no te va a llevar a ningún lado ni te va a solucionar eso. Estoy deprimido. Bueno, pero la solución no es comer, porque eso no te va a sacar el estado, la base de tu depresión. Te va a tapar un momento que después probablemente lo siga sumando a que el proceso sea peor. Entonces, escucharnos y decir, bueno, a ver,
no es la comida lo que me está pasando. Bueno, tengo que solucionar mi problema de base, que es este. Vamos a trabajar en cómo lo podemos hacer. Mame, por último, ¿se sigue manteniendo en estos tiempos de cuarentena que vivimos eso de cada 2 o 3 horas comer algo o no? ¿O cómo se maneja la realidad hoy de que vivimos, digo, prácticamente que estamos encerrados? Sí, podemos comer cada 2 o 3 horas. También el hecho de no llegar, como yo te decía los otros días en la nota anterior, el hecho de no llegar a la próxima comida con muchísimo hambre y comerme de todo. Por ahí cuidar las colaciones. ¿Qué agregamos? Porque que no sean alimentos tan calóricos, que no sea siempre, qué sé yo, una porción enorme de frutos secos, porque hoy no tenemos el gasto que teníamos hace una semana atrás cuando no estaba esto, porque en ese momento nos íbamos a correr y ahora no. Entonces, cuidar qué elegís, cosas que sean un poco más livianas y, como te decía al principio, las cantidades, tratar de reducirlas un poquito. Y bueno, y la recomendación que coma fruta y verdura. Frutas y verduras, legumbres, lentejas, carnes, pollo, huevo. Una alimentación sana y equilibrada. No es que tengo que dejar un alimento de lado porque este alimento engorda, porque un alimento de por sí no engorda por sí solo. Así que podemos consumir de todo, podemos darnos algún gusto también, que nuestra alimentación sea un 80-20, 80% es las cosas bien y un 20% de las cosas mal. Tampoco obsesionarnos por el peso si nos vamos algún kilo arriba, que probablemente yo en esta etapa siempre a todos los planes que me habían quedado, que hice últimamente, pues puse en esta etapa el objetivo es mantener. Pero bueno, cuidarnos, que no sea siempre solo el peso, sino también cuidarnos y aprovechar esta etapa para todas estas cosas positivas, organizarnos, cocinar cosas nuevas, abrir la alacena y empezar a proveernos de cosas por ahí un poco más sanas, compartir en familia las comidas, que muchas veces eso no lo podemos hacer. Entonces, ver todo lo positivo de esta etapa. Mami, gracias por estos minutos. Bueno, Maxi, gracias a ustedes. No, por favor, con María Emilia Antilla, la mame más conocida, charlando, hablando sobre algunas recomendaciones, tips que podemos tener en estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, encerrados en nuestras casas, saliendo poco, gastando pocas calorías. Bueno, algunas recomendaciones, en este caso desde aquí, desde el Sanatorio de Santa Fe, lo recomiendo.